Bien, muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor, Magíster? Sí, todo tranquilo. Gracias. Bien, vamos a iniciar esta noche. Primero, muy buenas noches a cada uno de los participantes. Soy la licenciada Carol Rebollo, quien les va a estar acompañando en este periodo del webinar. El webinar es del Diplomado en Auditoría Jurídica, que tiene el contenido de valor Compliance 360, cumplimiento legal en organizaciones. El objetivo de este webinar es brindar una visión integral del compliance como sistema de gestión del cumplimiento legal, orientado a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos normativos en las organizaciones. Este webinar va dirigido a abogados corporativos, asesores legales, auditores internos y externos, gerentes de riesgos y control interno. Esta noche me complace presentar al magíster Vladimir Rada Ochoa, quien tiene una formación, tiene una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Auditoría, un diplomado en Administración y Gestión Financiera, diplomado en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo SARFAT, diplomado en Auditoría en base a riesgos, una maestría en Administración de Empresas y una maestría en Dirección Financiera y Bancaria. Este webinar va a estar compuesto por 2 sesiones. Vamos a estar con la ponencia del magíster y seguido a esto vamos a estar con las preguntas y en caso cada uno de los participantes tuviera alguna pregunta. Y vamos a estar culminando con esto. Sin más que decir, magíster, le cedo la sala, le cedo la palabra para que pueda continuar esta noche. Bueno, estimados participantes, bueno, para mí es un gusto, como la licenciada dice, Vladimir Rada, para mí es un placer formar parte de esta universidad. Ya son varios programas que estamos realizando y ha sido con éxito, ya con muchos de los ex participantes de otros talleres, de otros cursos, ya sean maestría o diplomados, nos hemos podido contactar, donde estemos en la ciudad de La Paz o en la ciudad de Cochabamba, puesto que yo radico especialmente en estas dos ciudades, y para mí siempre es un placer y contar con su participación y cualquier consulta, no duden en hacerlas. Bueno, como decía la licenciada, entonces lo que queremos mostrarles es cómo enfocamos el tema y más que todo cómo es la metodología que utiliza la universidad, que nos diferencia de otro tipo de, no sé, de cursos online, incluso presenciales, puesto que lo que queremos es buscar es una interactividad entre el facilitador y los participantes, y además de que el material que se les comparta sea amplio y lo suficientemente útil para que ustedes puedan aplicarlo en el día a día y no solamente a nivel general, sino a nivel profesional y incluso internacional. Porque yo parto desde el punto de vista de que cualquier educación o formación que se genere, debemos saberla aplicar dentro de nuestro país. Si bien en las grandes pensamientos, los grandes premios y demás filosofías, ya sean económicas, administrativas y de auditoría, incluso sin ir lejos, las normas que nos rigen como auditores son internacionales, hay que saberlas aplicar en nuestro país, porque si no tenemos esa ductilidad, para muchos es un cartón que no es aprovechado para como lo que necesita nuestro país, ¿no? Y actualmente con la situación en la que estamos, un profesional capacitado considero de que en un poco menos de 1 o 2 meses más yo espero que ya se abran las puertas de lo que es el aparato del gobierno para que realmente profesionales de élite puedan formar parte del mismo. Sin ir más allá,
La presentación le agradezco a la licenciada, sí, efectivamente sí, tengo pues, bastantes estudios, pero la idea es compartirlos con ustedes y que puedan ser útiles para, para su formación y el uso del diario. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día es lo que es el Compliance 360. Dame 2 segundos. No, aquí sí me... No. Esto no quiero, esto no quiero. Tengo que... Ventanas, aquí está. Perfecto. Se ve en la pizarra la presentación, ¿verdad? Sí, sí, Ya, me lo fijé. que sí, por favor, si cualquier consulta, cualquier situación que ustedes necesiten, no teman interrumpir. La idea es que esto sea un poco más interactivo y podamos sacarle el mejor provecho. ¿Ya? Entonces, que si tienen alguna duda, ¿no? La idea es pasarla como, como una clase y además absolver las dudas que ustedes se generen con el tema que estamos realizando. Entonces, hagamos de cuenta que es una clase más que un webinar de presentación como tal. Ahora siempre tengo este pequeño problema con esta pantallita. Es que el problema es que si lo vuelvo presentación como tal, pierdo la pantalla y no puedo ver si están levantando la mano. Entonces, déjenme ver si podemos. No, este no es aquí. Listo. Perfecto. Ahora sí, ya está. El tema que vamos a ver es la auditoría jurídica, ¿no? Que es el Compliance 360. ¿A qué nos referimos con un Compliance 360? Y lo que es el cumplimiento legal en las organizaciones, ¿no? Este tema es para cualquier tipo de organización. No es necesariamente que el compliance o el cumplimiento normativo sea netamente de una empresa bancaria o financiera o gubernamental, ¿ya? Porque no olvidemos de que a qué se refiere lo que nosotros vemos del compliance normativo, es de que son entidades que están regidas por normas, ¿ya? Y que están altamente veladas por este tipo de situaciones, es decir, son reguladas por lo general, ¿no? Pero no olvidemos de que cualquier empresa, sea minera, sea industrial, sea comercial o de servicios, tienen factores jurídicos que deben cumplir, ¿ya? Es por eso que ya el término compliance jurídico ya no es algo, un tabú o algo que se debe ver como algo superficial o que un sistema como tal lo tenga que dar. Más al contrario, el compliance ya no netamente se debe enfocar en un tema jurídico. Con el tiempo van a ver que el compliance es una persona, un profesional altamente capacitado y que ayuda a la organización en diferentes puntos, ¿ya? Tenemos que romper el paradigma, ¿ya? De que la tarea por procesos o por tareas como tal. El compliance es algo en general. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué un compliance? Así como se dice, ¿quién puede ser un compliance? Cualquier persona que conozca, cualquier profesional que conozca a su empresa. La normativa, el funcionamiento de la misma y el cómo se desenvuelve dentro del mercado, ¿ya? Como por ejemplo, yo empecé en mi empresa, en la agencia de bolsa en la que trabajo, como mensajero. ¿Ya? Yo empecé limpiando, porque ni siquiera era el mensajero número uno, era asistente del mensajero, ¿no? Empecé limpiando, subía lo que es eh,
mensajería, asistente de inversiones, oficial de inversiones, contador, oficial de cumplimiento, riesgos, responsable de riesgos, gerente de riesgos, responsable ante el UIF, que se llama, emisiones. Entonces, la carrera que hice se va formando así. Entonces, muchos de nosotros tenemos esa capacidad que hemos formado parte de una organización del mismo modo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer dato que tenemos que tener de conocer el funcionamiento de nuestra empresa, desde todos los puntos. ¿Ya? Y eso nos va a dar una ventaja competitiva, ¿ya? Ante cualquier otro profesional externo o interno, dependiendo del grado de capacitación que nosotros tengamos. ¿Ya? Ahora, como decía, este diplomado va a estar enfocado tanto en derecho como auditoría, pero tenemos que ver la funcionalidad de que el derecho y la auditoría, e incluso la administración compliance, tienen que ir de la mano. No tenemos que ver de que el auditor, ¿ya?, sea una piedra más en el camino. El auditor clásico de los 80, 90, donde él encontraba el error y listo, Machacutec, venga, arregle esto, y si no lo arregla, se va. O observación y no. Tenemos que ver la forma de ser proactivos. Si bien hay tareas que son responsabilidad de diferentes áreas y que deben ser cumplidas a cabalidad, ¿ya?, tampoco nuestro trabajo se tiene que limitar a agarrar y decir, bueno, señores, ya, pues no sé, pues la emisión salió mal porque te equivocaste en la fecha de presentación. Y ahora, ¿qué puedo hacer para hacerlo? No sé. Hay muchos de nosotros, ¿ya?, que tenemos ese tipo de respuestas, y ese es el enfoque que tenemos que quitarnos, ¿ya?, para ver un auditor de compliance, ¿ya? Es por eso que el auditor, lo mismo el abogado, ¿ya?, no tiene que centrarse, no, que el acta tenía que ser así, así, y tenía que tener estos puntos. No. Sí hay que corregir, hay que dar las observaciones y ver la forma de solucionarlas. Porque si solo vamos a hacer temas de control y de barrera, no vamos a llegar más allá. Como vamos a ver, vamos a ver de que el compliance es como un administrador, es un nuevo nombre que se le da a un administrador, que antes se le daba al administrador de empresas, allá por la época de los 80, 90, que tiene mucho más valor productivo y de apoyo, control y fiscalización dentro de una organización. ¿Ya? Veamos. ¿Qué es el compliance? ¿Qué es el cumplimiento? Así, el cumplimiento de la normativa y la regulación en las organizaciones nos aseguran una conducta ética y legal. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué decimos de que Bolivia, es algo muy general conocido? Por ejemplo, en el tema de la normativa UIF, normativa de la Ley General del Trabajo, dice que Bolivia es una de las mejores leyes, que está bien, muy bien diseñada. Con todo respeto, ¿cuál es su opinión? Desde mi punto de vista, efectivamente hay buenas normas, pero no sabemos aplicarlas. Es por eso de que no podemos tener un impuesto a las fortunas, no podemos tener un impuesto al salario, que es muy general, es muy normal en cualquier otro tipo de países. El tema es cómo aplicarlo. La norma está. Cómo agarrar y garantizar de que las entidades públicas no sean corruptas.
que evitemos el tema de corrupción y que más al contrario, que sea como en el primer mundo, donde realmente en la entidad pública estén los licenciados mejores capacitados del país. Y no sea al contrario, que todo el mundo quiera apelar, y aparte de que como no nos pagan bien en el sector privado, que es un poco fregado conseguir un buen sueldo, las buenas mentes salgamos del país. Es justamente por el cumplimiento normativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el compliance? ¿Qué nosotros realmente entendemos qué es el compliance? El compliance o cumplimiento se refiere al cumplimiento normativo. Alguien que respeta las normas y que ve la necesidad de las empresas y garantiza el cumplimiento de los procedimientos, ¿ya? Y el procedimiento y las tareas que realizan tanto directivos, empleados, gerentes y todo agente relacionado con la empresa. Vale decir, si tocamos el tema, por ejemplo, de legitimación de ganancias o la prevención del lavado de activos, esto tiene que partir desde los directores, ¿ya? Desde los dueños de la empresa, que tienen que estar conscientes. Nosotros como compliance, como auditores, como parte legal, debemos generar el vínculo entre la organización y los directivos, para que estos nos puedan dar los mecanismos, las herramientas para garantizar el éxito de la empresa. Si no existe esto, menos vamos a poder hacer la fusión o la interacción de los dueños de los procesos de las empresas. ¿Quiénes son los dueños del proceso? El gerente de ventas, el mismo vendedor, marketing, el diseñador. Hablando de la parte financiera, podemos decir los cajeros, los jefes de agencia, todos y cada uno de estos cumplen un rol dentro de la operativa de la organización. Y estos son dueños del proceso que deben garantizar que el proceso sea cumplido, realizando sus tareas o sus procedimientos, ¿ya? Por eso es de que se ve un marco general que es el proceso y cada uno tiene sus tareas o procedimientos, los cuales garantizan el funcionamiento de las empresas. Para que funcione eso, estamos justamente lo que es el compliance o en la parte de supervisión, el auditor, puede ser el auditor jurídico o un administrador, que vean el ámbito, qué se debe llevar a cabo, qué procesos se identifican como riesgosos, qué tareas son más exhaustivas que otras, ¿ya? ¿Cómo debemos establecer los mecanismos y cómo aplicarlos en las tareas diarias, para que esto vaya en pos de la productividad de la empresa? Ahora, con el cumplimiento normativo, la regulación nos asegura que la empresa sea ética, cumpla las leyes. Puede que sí, puede que no, ¿ya? Porque aquí va a depender de que nosotros garanticemos primero cumpliendo las normas internas de la organización. Vale decir, los reglamentos internos que para empezar dicen, ¿no?, que debemos llegar a 1 hora, que tenemos que trabajar 8 horas y que debemos realizar las tareas que se nos encomiendan. Ahora todos decimos, no, no, que, pues, que en Bolivia nunca pagan las horas extra, ¿no? ¿Pero por qué? Si la jornada laboral es de 8 horas y en el primer mundo, la jornada laboral se está reduciendo a 6 horas. ¿Por qué Bolivia tiene que seguir manejando las 8 horas e incluso seguir trabajando sábados? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos agarrar y, y- y- y cumplir las tareas por objetivos? Ah,
porque falta procedimientos, falta entendimiento, falta el compromiso de las personas con sus trabajos, con su tarea. ¿Por qué renegamos cuando vamos a hacer un trámite a cualquier entidad pública? Pues lastimosamente no están comprometidos con la tarea que deben realizar. Es desde mi punto de vista. No es que les falte capacidad. Si nosotros sabemos valorar el trabajo que las personas realizan, con los procedimientos adecuados, con las herramientas idóneas, para que la tarea sea mucho más fácil, es un trabajo pesado, sí, pero hacemos que este sea menor, cumpliendo los objetivos. Entonces, ¿cómo tenemos que verlos cumplir los objetivos? Nosotros, los compliance, agarrar y decir, bueno, señores, los procedimientos son muy largos, produzcamos. Ah, pero es que eso implica reducción de personal. No necesariamente. Es la reducción de tareas que no son óptimas. Y bueno, y si tenemos que reducir ciertos niveles de responsabilidad, bueno, todo cambio tiene un costo. Sí, pero ahí está el enfoque que tenemos que tenerles, dándoles a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo, el cumplimiento normativo, el cumplimiento de sus tareas. Y el cumplimiento normativo no solo es decir tenemos que cumplir con el Ministerio de Trabajo, no, ya como les dije, el cumplimiento normativo nace desde que entramos a la empresa, donde que nos dan una inducción, nos dan el manual interno, nos dan nuestro manual de funciones, cumplir nuestras tareas, cumplir nuestros objetivos, en el tiempo que se nos ha asignado. Es evidente que, y no lo voy a poner a debate porque si no, no vamos a terminar nunca, el hecho de las horas extra. No hay. ¿Por qué deberíamos tener? Partamos del concepto, ¿por qué yo debería quedarme más del tiempo que yo necesito en la organización si cumplo mi tarea? ¿Por qué? Desde el otro lado, ¿por qué se tienen que quedar para que yo les pague más? Hace un tiempo, no recuerdo bien si fue en la época de los finales de los 90 o principios de los 2000, a una de las más grandes entidades financieras, ¿ya? Que tiene su oficina en la Camacho, bueno, entonces en la oficina de Camacho, en el Prado, la han demandado a sus empleados, los han retirado por horas extra y han ganado, ¿ya? Y han ganado. Y no es que era el cajero que se había equivocado, y no es que, no, operativos de medio nivel o de nivel medio. Porque efectivamente en las agencias tienes que cuadrar, tienes que... Y si no cumples los procedimientos que se te han inculcado, por ejemplo, el cajero, de revisar los billetes, vinchar los billetes, por eso hay esa maquinita, ¿no? Con esa bolita de papel. Eso es para vinchar, más que para calcular. Es para que no te equivoques y veas cómo has recibido el dinero, más allá de calcular. Eso se calcula en el sistema. Es más que te sirve como herramienta de apoyo. Si no saben eso, toda la vida el cajero va a tener fallas, va a confundir el 10 con el 100, o peor aún, el 20 con el 100, que son billetes igualitos, por no tener un orden y no tener un respaldo para la forma de realizar tus tareas. ¿Entienden? Si nosotros tenemos conocimiento de las tareas que debemos realizar, es seguro que nosotros vamos a cumplir la normativa. Y como les dije, partamos desde la normativa interna. Siempre primero de la normativa interna. Cumpliendo la normativa interna, vamos a cumplir con la normativa externa, que viene a ser la Ley General del Trabajo. Si trabajamos en bancos, vamos a cumplir la normativa de la ASFI. Si trabajamos en seguros de la APS. Si trabajamos en minera, lo mismo. ¿Por qué creen que existen silos gigantescos en Canadá?
de extracción de oro, extracción de carbón, y no hay tanto daño al medio ambiente, porque cumplen las normas. Y nosotros nos matamos, porque la idea de nosotros es sacar lo que más podamos, mientras nos dure la licencia, y nos vale cuetillo el impacto al medio ambiente, la salud de nuestros trabajadores, la integridad del trabajo que nosotros realizamos, y todo tiene un proceso. ¿Por qué ya no hay tanto minero? Porque antes Bolivia se caracterizaba en un país minero, donde los mineros eran muy bien pagados, y actualmente no. Ahora, ¿por qué se crean las cooperativas? Entonces, tenemos que ver eso. Cumplimiento normativo, cumplimiento de procesos. La normativa, ya olvidémonos del enfoque de que hablamos de norma, es norma externa, ¿no? Todas las entidades deben tener normas internas, códigos de ética, procedimientos. Si cumplimos eso, vamos a poder cumplir los procedimientos externos. Pero si no, ¿por qué creen que el Banco Fácil ha quebrado? Que no cumplían los procedimientos, y menos con la normativa. Ahora, el por qué no lo vamos a discutir. Podrán ser temas políticos, podrán ser temas coyunturales, podrá haber sido mala suerte, que no creo la mala suerte, pero de que existe, existió a veces, pero hubiéramos evitado muchas cosas, porque ese colapso ha generado casi la quiebra de lo que es el mercado de valores, por no cumplir las normas. Es por eso que el enfoque que tenemos que tener como compliance, como auditores, como parte legal, parte administrativa, no solo sesgarnos en nuestra labor o en nuestra tarea, sino cumplir con el procedimiento, cumplir con nuestra normativa, y además ver en qué me incide el cumplimiento de las unidades en mi trabajo, de otras unidades en mi trabajo, o en el desarrollo de mi unidad. ¿Ya? Y al tener eso, por lo menos tener el conocimiento básico de las tareas que realiza la otra unidad y el impacto que tiene el no cumplimiento o el exceso de trabajo que puedan tener, o el exceso de cumplimiento, porque hay veces que es así, el impacto que tiene, ¿es positivo o negativo? ¿Me afecta o no me afecta? ¿No? Ahora, ¿qué es el Compliance 360? Que ahora se ha puesto de moda ponerle numeritos a todo. No, no es por eso. Se utiliza el nombre del 360 porque tenemos que tener un enfoque, cambiar el enfoque. Lo que les decía. Hacer un giro de 360 grados, no de 180 grados. Donde nosotros los auditores, y digo nosotros porque yo he sido auditor bastantes años, tenemos que ser objetivos y proactivos. Yo he tenido todo tipo de auditores que me han supervisado, he supervisado con los que he trabajado. Y ustedes mismos, véanse, si son auditores, ¿cómo los ven? ¿Esa es la figura que quieren ustedes? O más al contrario, quieren ser que ustedes sean el generador de soluciones, el que evite conflictos y evite multas, o ser parte del castigo. ¿Ya? Y la única forma que se consigue eso es con un enfoque integral de cumplimiento, ya sea legal y normativo. Aquí sí ya tenemos que hacer la distinción legal y normativo. Legal porque hay normas legales que sí o sí se tienen que cumplir.
como tienes 8 horas de trabajo y si trabajas más y te demuestran, no, porque no va a faltar, señores, como les digo, a este banco le han puesto el juicio. El mismo banco ha dicho, no, aquí me van a ganar. Señores, han sido 3 o 6 personas, si no me equivoco, que le han ganado una indemnización, pero que le ha costado hígado a esta entidad. Desde ese año, sí, mediados de los 2000 ha sido, es prohibido quedarse más allá de las 6 de la tarde. En las agencias 5, 6, ya tienen que ver pelado todito. La agencia tiene que estar cerrada y con candado, porque la atención se termina a las 4, 1 hora para cuadrar, y en casos extremos te quedas hasta las 5:30, 6. Prohibidísimo. En oficinas, lo propio. Ya sea del grupo financiero, todo el grupo ha cambiado. Acá es un banco gigante, es un grupo. Nada, si no justifica por qué se está quedando, no se puede quedar. Si no ha realizado su tarea en el momento, ¿por qué? Y le piden el informe, ¿por qué no ha terminado con sus tareas en el momento? ¿Ya? Si se le da 8 horas para que trabaje, ¿por qué no ha terminado esas tareas? Y ahí entramos nosotros. No, porque el procedimiento es muy largo. La tarea que se le asigna es muy amplia. O lastimosamente el cuate que está ahí no da, pues. Pero para eso estamos, para identificar esas soluciones. No es solo agarrar y decir, bueno, el señor Rada nunca termina sus tareas. Nunca. Toda la vida se tienen que quedar hasta aquí y eso es un peligro para la entidad porque nos puede demandar por exceso de horas de trabajo, por exceso de trabajo e incluso hasta robar información. Todo tiene una cadena. Ahora vamos al hecho. ¿Por qué? ¿Por qué este cuate se queda todas las veces? A ver, licenciado Rada, ¿por qué se queda? Si se supone que tiene la capacitación necesaria, se supone que tiene los conocimientos necesarios no, ¿sabes qué? Es que no tengo asistente y el procedimiento está para hacer 200 operaciones y a mí me llegan 800. O no tengo el aplicativo, no tengo la herramienta necesaria para hacer las tareas. En la actualidad, una persona que no sabe manejar lo que es un sistema Word, Excel, sabemos que está fuera de contexto, pero ya ha entrado la IA, donde dice que los auditores, los mismos abogados, ni qué decir los administradores financieros, contadores, ya no deberíamos existir. ¿Por qué? Y eso es porque supuestamente nuestras tareas las pueden realizar mediante IA metiendo un par de comandos o órdenes. Ahí está nuestra ventaja. Efectivamente, estos aplicativos sirven y son de mucha utilidad. No les voy a decir que yo no utilizo. O en clase yo no les voy a decir no hagan su tarea con inteligencia artificial. Es ridículo ahorita. El detalle es saberlo utilizar, saberlo enfocar a la tarea y darle los comandos necesarios para que la respuesta sea óptima. Porque si nosotros le vamos a dar comandos como chiquillo de decir, bueno, ¿sabes qué? Calculame el ROA de este balance, te lo calcula. Bárbaro. ¿Qué es nuestro aporte? Los factores externos, los factores normativos, los factores legales.
los factores de las personas, que una inteligencia artificial, un robot, no lo va a cuantificar. ¿Qué pasa si dice que no, ya que la producción de este mes tiene que ser 5 millones? Ah, perfecto, 5 millones y tienen que estar para el 15 de marzo. Ya, no sé, no, 5.000, no sé, pues 5.000 pedidos. Listo, tienen que estar, porque puede, porque tenemos la planta y demás cosas. Y los bloqueos, la gasolina, esta gasolina me ha chacatado, por no decir una barbaridad, eh, 5 de los 10 camiones que tengo. Y los voy a tener para 20 días. No llego ni al 15. Y tengo que hacer las entregas el 60% en Santa Cruz, el 30% en Cochabamba y el 10% en La Paz. Tu objetivo, chao. El cálculo de la inteligencia artificial, chao. Porque no estás viendo otros factores. Y esos factores que parece medio que, ay, no, pero ¿cómo pues? Esos son los factores que un compliance tiene que ver. Los abogados, ¿qué tenemos que ver? Agarrar y decir, bueno, señores, normativamente, legalmente podemos hacer esto, pero si existe no sé, pues si existe un bloqueo, tenemos que blindarnos y de hacer que el contrato diga, en caso de que hubiera bloqueo, podemos hacer la entrega, no sé, vía aérea, pero el costo se incrementa en tanto. O tenemos un plazo de entrega por esto porque existen estos factores externos. ¿Ya? No es agarrar y decir, el administrador, marketing, distribución, no sé, o el que ha hecho el contrato, no le ha puesto alternativas en caso de inconvenientes. Desde el punto de vista del auditor, no, que la producción para qué se ha hecho un exceso, ahora no tenemos exceso, que tenemos que hacer una rotación menor, nuestras cuentas por cobranza han disparado, o dirán nuestras cuentas por cobrar sí se han disparado, nuestras cuentas por pagar tenemos que liquidar, que es una mala función de la administración, que una mala proyección en las ventas y demás cosas. ¿Por qué? Esto se proyectado y ahí está. Si nosotros conocemos el proceso, conocemos la normativa interna, normativa legal y los procedimientos administrativos financieros, y armamos el ciclo que debemos cumplir como organización, el riesgo se reduce, lo mitigamos. ¿Y qué tiene que ver el riesgo aquí? Señores, el riesgo está en todo. Desde cuando nos duchamos y nos levantamos hasta que nos dormimos. En todo existe riesgo, señores. Y si no sabemos tipificarlo, cuantificarlo, medirlo, divulgarlo y controlarlo, nos va a ir mal. ¿Entienden? Es como hace ratito, digamos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he entrado tarde? Que no es mi costumbre. ¿Por qué no? Se me moví la presentación porque le cambiaron dos, tres cosas, dos páginas de la presentación, se me dispararon. Y había que volverlas a hacer. Pero ¿y si yo no las sabía hacer? Si lo hubiera sacado la presentación de una inteligencia artificial, la chirolita y ahora, ¿me entienden? En estos temas que ya estamos, donde los aplicativos, plataformas y demás están en punta, el compliance tiene que ser eso, el apoyo.
tiene que conocer lo que es el marco legal, marco normativo, los planes financieros, tiene que ver el riesgo, los riesgos, la automatización, el ciclo productivo, el ciclo del trabajo. Si no tenemos eso, señores, somos auditores, supervisores, administradores de una época anterior a las máquinas. Y actualmente esos colegas ya no servimos o ya no somos útiles para una empresa. Pero el que copia también todo, no sirve para nada. Pues, como les digo, ¿y ahora cómo lo arreglas? No, pues vos lo has arruinado, tienes que arreglar. No se olviden que es fácil encontrar el error. Vas a ver, solucionarlo. Eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que buscamos con la aplicación de introducir lo que es el compliance en Bolivia. Ya existen certificaciones. El compliance no es muy antiguo, no, es relativamente nuevo. Y tan nuevo, ¿no? Porque eso ya hace unos, ya en el mundo son unos 8, 10 años quizás. Un poquito menos, digamos, unos 7, 5, 7 años. Ya existen eso, como tal. Pero si no tenemos los conocimientos, no nos va a dar por ningún lado. ¿Cuáles son los pilares de un compliance? La gestión integral de riesgos. ¿Ya? Primero, la gestión integral. ¿A qué nos referimos? Con el monitoreo automatizado de alertas tempranas, reportes centralizados y obligaciones legales. Ahora, ¿cuál es lo clásico? Que todos debemos tropezar. No tenemos un monitoreo automatizado. Y ahora, yo les digo, miren, en mi agencia, esto de riesgos ha entrado en vigencia el 2014, no, 2017, a las agencias de bolsa. Antes de eso era el oficial de cumplimiento. Veía toda la parte normativa, era como el auditor. Después el oficial se volvió el auditor y se creó riesgo. Y desde ahí decían automatizado. Ahora, si no me dan el sistema, no voy a hacer. Tengo que darme, ¿qué herramientas tengo? Tengo un computador, tengo Excel, listo. ¿Cómo se generan las matrices? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una gestión? ¿Cómo se integraliza? ¿Cómo centralizo los reportes? ¿Cómo consigo alertas? Haciendo un proceso adecuado, generando una metodología, generando normativa interna en base a la normativa externa. Es más, mi agencia hasta hace un par de años no lo han automatizado. Era puro Excel. Hasta que un día este joven se enfermó y no me quisieron dar vacaciones, bueno, renuncié. Fácil es querer el puesto del amigo, ¿no ve? O del cuate. Lo difícil, si no estás preparado, es saberlo llevar adelante. No han aguantado ni 2 meses. No han aguantado ni 2 meses. Porque a mí me tenían que dar baja 3 semanas, si no me equivoco. O casi un mes, porque me han operado de la vista. Actualmente uso ya los lentes solo ya por la costumbre. Y son más de protección y ya de costumbre que los uso. Pero antes eran mis lentes, eran una cosa así, eran del tamaño de mi dedo, creo que eran fuertes. Pues la operación era del que además ya necesitaba porque ya tenía que utilizar hasta 3, 4 lentes. Ya dije de una vez.
Y cuidarme dependía de mí. Tenía que estar 2 semanas prácticamente, no he salido de mi cuarto y estaba a oscuras. Estaba con unos bolitos aquí, apenas entraba la luz. Y escuchaba la tele, ni que la veía. Pero me cuidaba y los resultados han sido buenos. Todo ese tiempo han entrado 3 profesionales y no lo han logrado. ¿Qué han hecho? Me han llamado. Que necesitamos esto, no. Les he dejado las planillas. Es que no saben utilizar, qué pena. Que tienen que volver, ni modo, volvimos, ¿no? Y ahí ya jugamos de la otra forma. No, no quiero perder antigüedad, no quiero esto, no quiero lo otro, no, no entro con lo mismo. Si quieren, nomás. Ese es el plus que nos va a dar el poder gestionar y manejar, ser un compliance, tener en la cabeza el objetivo de ser compliance. Y para eso no necesitas ser abogado, no necesitas ser auditor, no necesitas, tienes que tener los conocimientos. Y eso es leyendo, aplicando, leyendo, aplicando. Y no no debes saber una sola materia. Debes tener conocimiento de varias. Obviamente no se puede. Yo nunca, el hecho de que yo sea abogado no significa que yo sea perito, por ejemplo, en civil, penal. No, mentiría. Yo me he enfocado más al área financiera. ¿En qué soy bueno? En lavado de dinero. Bueno, anti-lavado de dinero, ¿no? Cuidado, después me están llamando ahí ofertas media del otro lado, ¿no? Eh, que se complementan con lo que hemos hecho. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Complementar los cursos necesarios para tener el conocimiento necesario para seguir adelante. Si podemos hacer una gestión integral, vamos a poder gestionar los riesgos, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos, o como dice la ASFI, identificarlos, medirlos, evaluarlos, monitorearlos, divulgarlos. Si los identificamos correctamente, vamos a poderlos medir. Vale decir, vamos a poder generar una matriz de riesgos. ¿Qué tanto nos afecta? Y esto viene en todo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, algo que yo tenía en mi agencia, es muy riesgoso mi cargo? Porque el día que yo no esté, no porque no me dé la gana, me muera, o terminemos mal, o por X razón no vengo, no va a funcionar en la unidad de riesgos porque no tengo asistente o un asistente capacitado. ¿Acaso nada? Pasó, pasó. ¿Me convino? Me convino. Señores, no podemos tener un operador de ruedo, solo uno. Mi compañera, no, pero no necesito, no necesito. No me interesa, puede ser la mejor operadora. No nos ha traído problemas. Pero ¿qué va a pasar si te pasa algo? O por ende agarra, viene, señores, señorita, señora, venga, aquí está. ¿Cuánto gana? Tanto, deme el doble. No tome más, véngase, y ya. Ah, entonces, la ley, señores, antes decía que nos tenemos que preavisar, que tenemos que dar 30 días, que si nos aceptan. No, ahora actualmente si quiero agarro, presento mi renuncio, me voy ahorita. Las cosas han cambiado, entonces tenemos que ver de blindarnos de otra forma. Y ahí está donde entran los abogados, decir, a ver, ¿cómo revertimos esta norma que ha sacado el Ministerio de Trabajo? A
tiene que ser grado jerárquico y de importancia. Pero si solo es operador y ¿en qué parte de la ley dice que no lo podemos volver gerente o jefe? ¿Eso implica darle más pega? ¿Implica pagarle más? No necesariamente. ¿En qué parte de la norma dice eso? No dice. Puesto de confianza. ¿Mm? Con las herramientas que tenemos que encontrar un mecanismo. Y es mitigar. ¿Ven? No podemos tener un especialista. No, por más que tiene que haber alguien que sepa. Tiene que haber. Si no, ahí la organización está funcionando mal porque es un riesgo muy alto. Nosotros como auditores, contadores, no podemos permitir que los sueldos, porque el gerente quiere que ganar más o los directores quieren ganar más, sean paupérrimos. Y para colmo, nada, si no quieres trabajar horas extra, te vas. Vulneramos ley, vulneramos normas internas, normas de salud, normas de conducta, normas de éticas. A la primera de cambio le vas a ofrecer 10 pesos más, se va a ir. ¿Y qué pasa si tiene una cartera de clientes bárbara? Chao. Y en Bolivia y en cualquier parte del mundo, los clientes lastimosamente no se casan con la empresa, se casan con el vendedor, en la mayoría de los países. Y si no tenemos los procedimientos adecuados, los controles adecuados eh, y los canales de comunicación necesarias, chao. Ética. Primero con nosotros y después con con la empresa. Si nosotros cumplimos éticamente, la empresa nos tiene que cumplir. Y si yo como jefe exijo que cumplan y en el momento dado yo me hago al gris, me va a ir mal. Tarde o temprano nos va a ir mal. Porque esas conductas éticas hacen la fidelización del empleado. Seguimiento y control a los riesgos. Tenemos que ver los procedimientos. Tenemos que ver el efecto que causan. Mitigarlos. Este ya está chico, ya concentrémonos en otro más grande. Pero eso no implica que esto lo tenemos que dejar de lado. Ese es el control que necesitamos hacer. Esa es la tarea que tiene que ser la supervisión de control interno. Y peor de una auditoría jurídica, tiene que normar todo lo que está dentro de la organización. Ahora es cierto, dicen, no, que hasta para ir a tomar una taza de café, por no decir otra cosa, tenemos que tener procedimientos. Sí, señores, es mejor. Yo era muy reacio en cuanto a los procedimientos, hasta que los entendí. Hasta que entendí que era un procedimiento y para qué sirve. Bueno, esta es una de las que se quedó medio mal. ¿Cuáles son los componentes claves de un programa de compliance? El mapa de riesgos. Identificar el mapa de riesgos y identificar la probabilidad de impacto. Vale decir, elaborar nuestra matriz de riesgos. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? El impacto o consecuencia que puede realizar. Aquí está con 5 niveles. Con que sea de 3 y esté bien enfocado, basta y sobra. El de 5 es el más práctico y te da más opciones en decir está bien o está mal, porque si tienes 3,
tus alternativas son más o menos cortas, ¿no? Entonces ya tienes de 6, de 7, de 10, ya tampoco, ¿no? Ya no estamos jugando ya también ahí a buscarle la falta. Ay, pero esto es un poquitito, si no, es que es como en el fútbol. Ya, pero se pasa por la nariz o por un codo. Y de verdad te están cobrando offside por una de esas cosas, pero la norma dice que sí. Entonces, hasta que no la cambien, ni modo. ¿Me entienden? Tiene que ser racional. Yo estoy en contra de esa norma, pero bueno. Entonces, yo manejo una matriz de 5 riesgos, de 5 niveles, perdón, donde el impacto es obviamente, ¿no? La multiplicación. Raro es decir que puedo obtener con la identificación. Y va en proporcionalidades. Tienen que tener valores, nos van a dar una cuantificación y estos nos van a dar los resultados si es muy alto, muy bajo, muy medio, 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 medio alto, medio bajo. Es la base para la identificación y divulgación de los riesgos. Y esto se debe en riesgo de auditoría, riesgo de control interno, riesgo jurídico. No necesariamente como tenían una época en la empresa. Ah, riesgos, que lo arregle Vladimir, que lo arregle Vladimir. No, que lo arregle el de riesgos. No, no es así. El riesgo es por área, por unidad, por persona, por tarea. ¿Yo cómo voy a medir el riesgo de que llegues de tu casa a la oficina? O que en el voceo te equivoques o no te equivoques. O que al meter una operación apretes más o menos. No es nada que ver. La tarea te da. Si eres auditor, ¿cuál es el riesgo de que me vaya a equivocar en el informe, de que puedan cumplir eso? Es la tarea. ¿Ya? Las políticas internas son vitales para el cumplimiento de una entidad. Si no tenemos políticas internas, poco menos vamos a poder respetar las políticas externas o la normativa externa. El Compliance Office es un nuevo concepto, sí, tal vez. Esto tampoco implica que tenemos que ser unos torólogos. Todo tiene una limitante. Todo tiene que estar en base, a un foco a lo que nosotros manejamos. Entonces ahí es donde tenemos que buscar la interacción con las otras unidades, pero teniendo el conocimiento por lo menos básico de qué cosa hace, en qué me afecta, ¿no? Es como yo tenía alguna vez el problema, que te has equivocado, no has hecho este informe, que no, como quiero, no he dicho, aquí está, pero dice que aquí, ¿qué dice? Inversiones, no me pasó el informe, el acta del comité de inversiones, por lo cual no puedo cuantificar si las operaciones que se han realizado están dentro de un marco. Pero haciendo el análisis, podemos identificar que está dentro de los estándares o se ha salido de este marco. Siempre hay un cómo. Pero eso no implica que tú tengas que hacérselo el trabajo. Pero eso tampoco implica que te valga cuetillo y bien, gracias, solo cobrar sueldo y después, yo sabía que le iba a arruinar. Esa no tiene que ser la función. Y poner un canal de denuncias. Esto está muy de moda en el sector financiero y en el sector público, ¿no? Hay una cajita. Ahora que es bien complicado porque, pucha, te filman de que si metes, no metes. Ahora hay otras personas que son demasiado abusivas y que ponen y no ponen. Pero hay ya mecanismos mucho más especializados, técnicos, computarizados, que ya no tienes necesidad de que alguien te esté viendo. Un WhatsApp, un mensaje, una línea, que garantice la confidencialidad
y que garantice que esas denuncias también sean óptimas y que sean productivas. Ahora, el canal de denuncias no necesariamente tiene que ser una denuncia, también puede ser pues para mejorar los procesos, ¿ya? Porque es, como les he dicho, es bonito acusar. Lo complicado es dar soluciones. ¿Qué herramientas o recursos se necesitan? Las plataformas tecnológicas, indispensable en la actualidad, indispensable. Hay soluciones como el Cloud o Price, que vendría a ser como el Cumpro 360, en riesgos, por ejemplo, el A-Risk, el Risk Manager, el lavado de dinero, el MLC, no sé, pues en bolsa el GAM, Zafiro, los paquetes contables. Pero si nosotros no sabemos usar, ¿cómo vamos a hacer la supervisión? Si nosotros no sabemos cómo cumple la garantía, si va o no va, la parte normativa, la parte del contrato, si podemos exigir o no podemos exigir, no sabemos, ¿qué podemos exigir? ¿Tienen? Eso es el cambio del 360. Los programas formativos, vale decir capacitación continua, en especial a las partes vitales del procedimiento. Guardamos como la filosofía japonesa, todos son indispensables en una organización, pero a la vez nadie es indispensable. Todos son indispensables, pero a la vez todos son dispensables en una organización. Esa es la filosofía japonesa. Todos pueden opinar. Pero por más que seas el mero mero y te guardes las cosas, te van a sacar. ¿Entienden? Entonces, ahí es el programa de capacitación. Que entiendan que la capacitación es una especialización que incluye una opción a terceros. Y esto es un enfoque más personal, que debemos tener un profesional idóneo capacitado. En el sentido de que no a todos, dada la situación económica, el tamaño de la empresa y demás, nos van a dar la facilidad de tener un sistema. Pero tenemos que, con el conocimiento que nosotros tenemos, darnos los modos, las herramientas, utilizar las herramientas que tenemos para conseguir los objetivos que necesitamos. Por eso el especialista debe ser de alto conocimiento en distintas áreas con un criterio amplio, un criterio grande de la organización. Conocimiento amplio, ¿no? Entonces, ¿a qué resumimos? Que este enfoque es fundamental para el crecimiento sostenible de la empresa y la responsabilidad penal corporativa cada vez que existe mayor exigencia en América Latina y Europa. Lo que no se olviden de que ya muchos trabajan online. Yo tengo varios amigos, más una de mis hermanas trabaja desde aquí en Irlanda, en Google. Pero si no saben la normativa, si no tienen la especialización, si no tienen el enfoque, de nada no sirve. Ahora, ¿cómo se hace la tarea? ¿Cómo anticiparse el riesgo? Fácil. Hay que construir un contexto regulatorio que nos permita realizar procesos y que estos nos permitan ejecutar tareas para el logro de objetivos de la empresa, interactuando con las diferentes unidades y personas de la empresa. ¿Qué es el monitoreo del compliance? El monitoreo del compliance es el proceso continuo de revisión, el seguimiento de las políticas, procedimientos, controles internos,
que garantizan que la organización cumple con las normas, con las leyes y las regulaciones. Nada más. Si todo lo tenemos estipulado, cómo se hace, cómo se debe y cuáles son los procedimientos, sanciones y normativas, no nos parece. Parece muy básico, pero les aseguro, y me lo juego, que la mayoría de sus empresas no tienen todo normal. Incluso en la mía no está porque no te dejan. O porque simplemente muchas unidades no tienen. Pero eso no implica que yo esté prevenido cuando venga la ASFI a querernos agarrar de la manito y darnos una huasca. Porque la ASFI venga eso, no, la verdad nunca he visto una que nos venga a ayudar, como se dice, ¿no? Pero hay que estar listos para eso. Y si no tengo el apoyo, tengo que prevenirlo, tengo que hacerlo. Ahí es el plus donde vamos a la organización. ¿Qué nos permite este monitoreo? Detectar los posibles incumplimientos, ajustar procesos, mejorar la toma de decisiones y demostrar ante los auditores o reguladores una gestión activa de cumplimiento. ¿Ya? Beneficios de una supervisión continua, reducción del riesgo legal, financiero, un fortalecimiento de la reputación corporativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si cumplimos, obviamente no somos sancionados, somos un ejemplo y demás. Nos vemos involucrados en menos sanciones, mayor eficiencia interna. Si los actores conocen los procedimientos, sus tareas, son menos susceptibles a errores. Y si alguno lo comete, es fácil de arreglarlo o regularizarlo en un momento. Ahí ve cómo se dice. Por eso dice, permite detectar procesos ineficientes e innecesarios y optimizar los recursos. Mejorar la cultura ética es vital para involucrar a todos los del área, promover la cultura de transparencia. Esto para poder también exigir derechos como laborales y como empresa también brindarlos, la seguridad laboral que se debe tener. A pesar de estos beneficios, muchas organizaciones enfrentan barreras, sí. ¿Por qué? Porque no todas tienen los recursos económicos necesarios para la implementación de recursos. Y es ahí nuestra tarea de podernos capacitar para poderle dar soluciones eficientes. Como les decía, son faltas de herramientas, dificultades de integrar distintas fuentes, procesos manuales, escasez de visibilidad. Si bien los procesos manuales son complicados, ¿ya? Porque no es lo mismo que valides con un sistema a risk todo y que te da un escenario de hasta 50 mil, hasta 50 mil opciones te da. Creo que yo realizo en Excel que te nos da hasta 5 o 10 escenarios. Pero la practicidad que nos manejamos en el país, necesitamos 50 mil escenarios. No, porque no, Bolivia no es uno donde haya tanta volatilidad. Siempre he considerado que con 5 escenarios basta y sobra para poder tomar decisiones, y eso lo he demostrado incluso en el programa del INCAE que he tomado, especialización en finanzas, en mi maestría. Te dan alternativas, pero las alternativas pues, ahora que cuando son miles de millones, obviamente un percentil tiene un valor muy alto, sí, pero hay que aplicarlos a la realidad a la que estamos. Y incluso en esa realidad no necesitas más de 5 opciones, sinceramente, la verdad, y no hemos estado. Que te dan la herramienta mucho más fácil, sí, pero en la toma de decisiones, dígame si Donald Trump cuando era en sus empresas, o Steve Jobs, o el mismo ¿qué se llama?
de Windows estaba mirando ahí todito. No, dice, ver, tan de incursión, listo, quiero, listo. Es por eso que decían ellos, ¿no? Si en 5 minutos no me puedes vender tu idea, no va. Los negocios para ellos son así. No estoy tan de acuerdo, pero sí considero que no deberían sentarnos todos. Ya vamos terminando. ¿Sabes por qué el compliance es tan relevante en la empresa? Como les he dicho, es porque nos da la seguridad de poder integrar los procesos, velar la parte normativa, evitar riesgos. Por eso dice, hoy en día las empresas se enfrentan una cantidad cada vez mayor de regulaciones. Para todo ya le meten regulación, menos las normativas y riesgos que pueden implicar significativamente la operativa. Si no estamos al tanto con los cambios normativos, señores, eso puede ser catastrófico. Tanto en el sistema público y en el sistema financiero, eso es letal. Y en cualquiera, ¿no? Un cambio en la norma. Por ejemplo, ahorita la aplicación como han visto, de impuestos internos, bueno, internos, ¿no? Impuestos nacionales, que las deudas hasta el 2015, creo, se van a condonar, no me acuerdo bien hasta qué años también, pero se van a condonar al 100%. Anteriores al 2022, no me acuerdo, ahorita ya ver, bueno, se están condonando al 100%. Ahora es tarea de nosotros, bueno, nos acojamos, ¿no? Hay un procedimiento, no es que es A y B. Y leemos la normativa, dice solicitando, acogiendo, lo que se corresponde es decir, bueno, señores, acogiéndonos al decreto que sea el número tantos, disposición administrativa, nos acogemos a esto y por ende, a partir de la fecha nosotros no tenemos ninguna irregularidad o nos considera regular a partir de esta fecha. Que obviamente al presentar esa carta nosotros nos va a llegar, bueno, pues a partir de esto tú te has equivocado en presentar esta factura, regularice. Pero es mejor. Porque si no presentas eso, son capaces de decirte, porque dice la normativa, no se olviden que la normativa dice que 4 años de vigencia tienen los impuestos, pero los de impuestos han inventado una resolución que va en contra de la ley, y eso siempre peleado con los impuestos, pero nadie se va a juicio por eso, pero los que van ganan por su pierde tanta plata también impuestos, porque una resolución no está encima de una ley. La resolución administrativa dice que tienes que formalizar mediante una solicitud. ¿No la sabían esa? No sé. El propósito fundamental del compliance. El propósito fundamental es garantizar que una empresa opere de manera legal, ética y transparente en todas sus actividades. Para lograr esto necesitamos cumplir la normativa interna y legal. Hacer una buena gestión de riesgos, protegernos a la empresa reputacionalmente, mantener dentro de la organización una cultura ética, lo cual nos dará una prevención de sanciones y multas. Y señores, con esto sería todo. Gracias por su atención y asistencia. Y un mensajito para todos. El éxito se alcanza con el esfuerzo. Y ningún esfuerzo es en vano. A veces tarda, pero llega. A veces tarda, pero llega. Y ustedes que están buscando una capacitación que no es gratis, que no es, asisten becados, tiene un esfuerzo. Y ese esfuerzo es para ustedes.
los que van a cosechar ese éxito son ustedes. Mañana, pasado mañana, aquí un buen tiempito, pero lo van a cosechar. Y eso estén seguros. A veces tarda, pero va a llegar. No hay mi rada, cualquier cosa. No les he apuntado mi correo, pero mediante la licenciada se los voy a facilitar y si no, al final se lo notan, se los voy a dictar y a cualquier consulta, seguimiento al tema u otro tema que deseen seguir. Buenas noches. Si no hay una ronda de preguntas, estaríamos dando por concluida el webinar. Muchísimas gracias, Licen. Gracias, licenciado. Gracias, María. No sé si tienes alguna duda, pregunta, con todo confianza, cariño, se les va a dar atención. Siempre es bueno preguntar. Licenciado, muchas gracias. La explicación ha estado clarita. Tengo justamente una pregunta, si le puedo hacer. Con toda confianza. Bueno, cuando los funcionarios públicos, cuando firman contratos de un mes o 2 meses eventuales, y después se le hace una adenda, ¿tienen que hacer informes sí o sí o no? Eso depende del tipo de contrato. Ya, Cuando porque son, en el contrato, ya, y eso es como digo, es un punto funcional, estipula inicio, fin, tareas y objetivos. Al menos cuando son temporales, así de un mes, ¿eh? Ahí dice claramente sí, qué dice, qué tienes que e- entregar. Por ejemplo, yo eventual, tenía contratos con el Banco Mundial, y ahí te ya, dice qué cosa tengo que hacer. Y a veces es hecho con el NFDR, igual. Por lo general, sí viene con informe, por lo general, pero es también dependiendo la tarea o el contrato que específico. Hay actividades que no, es como un asistente técnico o un ya, mensajero, porque hay ese tipo de contratos, o un mensajero, 3 meses y después te vas. ¿Qué informe vas a presentar? claro, sí, sí, ¿A ver? Ahora, para el sí, contador, los informes van a ser tus balances. claro, ¿Ya? Entonces, son por producto, entonces es dependiendo. Ahora, las adendas, no se ujú, olviden de que toda adenda, y ahí me corrigen algún compañero abogado, se consideran como un nuevo contrato. Y ya, 3 seguidas son un contrato definitivo. sí, claro, Ahora, que efectivamente, que en el sector público le dices, si quiero efectivizar, te va a ir mal, porque esa es la amenaza que de muchos funcionarios para que sigamos yendo de contrato en contrato, contrato en contrato, y la necesidad que tienen los funcionarios hacen de que entremos en ese círculo vicioso. Sí, pero si nuestro trabajo es óptimo y nuestras tareas están bien realizadas y hemos sabido resguardar la información sin hechos de corrupción, que es lo más clásico, o de faltas a moral, muchos se han quedado por eso. Hay que mm, saberlo aplicar, por eso es leer la norma nomás, y está todo está en el compendio de la normativa, solo verlo aplicar. ya dice, muchas gracias. Entonces, Ok, cualquier pues cosa con la licenciada, ¿no? sí, 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 no hay ningún problema. Ya, Camila ya. tiene todos mis datos.
Licen, una consulta, mil disculpas. Ahorita escuchándole a la compañera decía por la pregunta que una adenda una adenda o una consultoría ya sería como un contrato indefinido. No necesariamente, es que depende de la adenda. La adenda se puede agarrar y decir que por una X razón tiene que entrar, hacer una prórroga, ¿ya? Porque el contrato lo estipula. Una prórroga, sí se puede, pero, ojo, si el proyecto, una tarea, ha sido culminada, y te dicen, vamos a hacer una adenda para quedarnos el proyecto un año más, o 6 meses más, ese sí es una adenda de nuevo contrato, porque te van a dar nuevos objetivos, nuevas tareas y nuevos. Es de acuerdo a qué está enfocada la adenda. Pero si necesitas quedarte un poco más porque no se ha podido cumplir o se han encontrado ciertas irregularidades que hacen necesario que te quedes, se amplía el contrato. Ahí eso es de ampliación. Pero si es una adenda de que ya has terminado y todo está bien y te vas a quedar un rato más, esa es una adenda de ampliación de contrato, ya no, eso es de una renovación de contrato. Muchas gracias, Liz. Le agradezco mucho. Gracias, María. Listo, licenciada, creo que si no hay nada más, para mí es un placer. De esta manera damos por concluido el webinar de auditoría jurídica. Agradecemos igual de manera especial al magíster Vladimir Rada Ochoa por su valiosa exposición y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Les recordamos también que están a tiempo de poder inscribirse al diplomado de auditoría jurídica y será un gusto, ¿no?, contar con su participación de cada uno de ustedes. Muy buenas noches y será hasta otra oportunidad.